El pròxim dia, 24 de maig, es celebrarà el Dia Nacional de l'Epilèpsia i just la setmana passada l'associació ALCE, que és l'Associació per l'Epilèpsia de la Comunitat Valenciana, presentava una campanya d'accions per a conscienciar sobre aquesta malaltia que molta gent pateix. Amb nosaltres està ara mateix Mercedes Hernández, ella és presidenta de ALCE. Molt bona vesprada. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? I també ens acompanya Trinidad Ruiz, que ella és advocada, està en la secretaria de l'associació i s'encarrega de tots els temes burocráticos y legales de la asociación, ¿no? Muchas gracias. Que son muchos, imaginamos. Bastantes. Sí, hay muchas consultas sobre información, sobre asesoramiento, pues sobre todos los temas que pueden abordarse desde y que tienen relación con la problemàtica de l'epilèpsia. Supongo també, no? Sí. Clar, que si ara parlarem d'això, si vos pareix, quines coses se presentaren o quines cosas se van a hacer en esta campaña que anunciaron la semana pasada? La verdad es que la campaña, poco a poco, y gracias sobre todo a nuestra vicepresidenta, que es Araceli, que ha sido el motor un poco de esto, pues hemos hecho una campaña bastante interesante, creemos, abordando diferentes aspectos. Hemos implicado a diferentes concejales del ayuntamiento, entonces, bueno, pues se van a poner ya están circulando por la ciudad de Valencia unos autobuses, los autobuses de la MT con una trasera que tenéis ahí, qué hacer ante una crisis epiléptica, porque pensamos que no se conoce y que sobre todo lo que se hace mal, ¿no? Es decir, no hay que poner nada en la boca, mantener la calma. Son 3 pasos muy sencillos que creemos que es bastante gráfico para que la gente sepa lo que hay que hacer ante una crisis epiléptica. Además se van a promocionar, bueno, vosotros también habéis puesto aquí unos spots que también se ven dentro de BUSI, también apoyados por la Concejalía de Sanidad de Maite Girao. Y además este cartel que lo ha promocionado desde la Concejalía de Protección Ciudadana, porque pensamos que la policía y los cuerpos de seguridad deben estar bastante mejor informados de lo que están. Y luego, bueno, pues tenemos unas mesas informativas. El 19 estamos en la Facultad de Magisterio y Psicología, porque también pensamos que es importante que esos futuros profesionales conozcan bien la epilepsia. El día 20 estaremos en Renfe, el 23 en el Hospital de la Fe y en el Hospital General de Valencia, informando también, y el 24 estaremos, que es el día un poco final, una mesa informativa en el Ayuntamiento de Valencia y también en el Hospital General. Haremos una convocatoria también el 23 por la noche, porque se va a iluminar la fachada del Ayuntamiento de nuestro color, del color naranja, y hacemos una convocatoria allí para todas las personas con epilepsia y los familiares y todas las personas que nos quieran venir a apoyar. Estaremos a las 9 allí. Trinidad, quins són els àmbits o les circumstàncies més complicades en les que s'ha d'enfrontar una persona que és epilèptica? Parlàveu abans d'un context acadèmic o laboral. Què és el més complicat a lo que s'ha d'afrontar? En realidad lo más complicado es entender la enfermedad y aprender a manejarla. Nosotros para eso realizamos actividades como escuela de familia, apoyo psicopedagógico, grupos GAM, que digamos que facilitan el que las personas que tengan epilepsia y sus familias puedan conocer todo este ámbito. Luego, además de esto, que digamos que son unos conocimientos primarios, digamos, la problemática que nos llega más a la asociación son problemas a nivel educativo, a nivel de atención de las crisis en los colegios. Que no se atienden bien, digamos. Que no se atienden bien. No se conoce, entonces bueno, pues hay una serie de pautas que siguen que no son las adecuadas. Precisamente la campaña esta que hemos presentado, que es mantener la calma, quitar todos los objetos que puedan digamos, dañar a la persona que tiene epilepsia, no meter nada en la boca y bueno, y controlar el tiempo por si hay que llamar a emergencia y por si hay que tener otra actuación. Pero no ponerse nervioso y no hacer cosas que no se deben hacer, que eso es lo que usualmente
se viene desarrollando y se viene haciendo. Otra cosa que entendemos que es bastante importante es la implicación que pueda tener pues, el profesorado con los aspectos, digamos, con déficit o con problemáticas de atención y de concentración que puedan tener los niños con epilepsia. Eso también nos llega muchas demandas a la asociación, pues, y realmente hacemos charlas para instruir o para formar a las familias a que puedan canalizar a través de los gabinetes psicopedagógicos del colegio pues la atención a los niños, lo que es la atención educativa, ya no solamente la atención a las crisis. Luego, por otra parte, también llegan muchas demandas de personas pues en realidad muchas veces pues un poco perdidas, que no saben si pueden tener derecho a una discapacidad. Revisamos informes que nos presentan pues para ver si están completos y eso les puede hacer pues merecedores de esa discapacidad o no. O igual también podemos asesorar y decir que lo que tienen que hacer es ponerse en contacto pues con un centro, con un centro de orientación profesional, pues para que orienten sobre qué actividades sí pueden realizar. Luego otras muchas demandas que llegan pues son temas de discriminación laboral, pues me han despedido, he tenido una crisis en el trabajo y bueno, puedo estar de baja y me han dicho, bueno, ya hablaremos cuando se te cure y tal. A ver, mucha inseguridad, no saben exactamente qué hacer ante ese tipo de situaciones. Y bueno. En tot cas, el dia 24 de maig serà un dia per a d'això, no? Per a conscienciar a la gent que vos troben. Claro, nosotros sobre todo lo que pensamos, la epilepsia, que deberíamos hablar de epilepsias, conlleva una mochila. Si pots dir ràpidament, perquè ja se'ns acaba el temps. Conlleva una mochila. ¿En qué consistirá Sí, el 24 de mayo, sí, por la tarde además tenemos la presentación de un cuento que se llama El bosque de las tormentas, que ha hecho la doctora Patricia Esmayer de la unidad de epilepsia, a las 6:30 en el Colegio de Médicos, que también invitamos a la gente a que acude allí para, bueno, un poco ver el cuento, que está hecho especialmente para los niños, porque son, creo, los que más padecen desde el principio este tipo de problemas. Que deje de ser tabú de una vez por todas. Exactamente. Això, moltíssimes gràcies, enhorabona per la vostra tasca des de l'associació i que vagi molt bé totes les activitats que poseu endavant. Muchísimas gracias por invitarnos. Gràcies. Nosaltres precisament anem a quedar amb unes imatges d'un spot que des de l'associació ALCE s'ha posat en marxa també per a conscienciar sobre este tema. Ana, dulce, traviesa, risueña. Con el paso del tiempo se ha vuelto una mujer soñadora y valiente. Una mujer que con cada caída inesperada se vuelve a levantar. Hoy es un día importante para Ana. Ahora tú decides el final.